levantando una nueva generación de creyentes. Una iglesia diferente. Una iglesia a la cual el Señor se le va a aparecer. Y ya en muchas iglesias el Señor se ha aparecido y se ha revelado en forma bien especial. Hemos sentido muchas veces la presencia de Dios paseándose en medio de nuestra congregación. Y es bien interesante que cuando Dios le habla a Moisés, le dijo: mi presencia irá contigo, o mi presencia te acompañará y te dará descanso. Esto significa mi rostro irá, o sea, el rostro del Señor irá contigo cuando tú estás bajo la presencia de Dios. Ahí, en otras palabras, te daré pruebas de mi presencia. O sea que el Señor te va a dar a ti las pruebas de su presencia. ¿Por qué? Porque tú lo vas a sentir. Porque tú sabes cuando estás bien con el Señor. Tú sabes cuando estás mal ante la presencia de Dios. Te dará la gracia y te dará la bondad durante toda tu jornada. Porque el Señor quiere descanso para su pueblo. El Señor te va a estar llevando, como dice uno, y dando descanso, porque Él es santo y que Él quiere que su pueblo descanse en la jornada diaria y en la jornada también de servirle a Él. Y de esto yo puedo dar testimonio, porque mire, los meses de mayo y junio para mí fueron bien difíciles. Bueno, teníamos organizando el aniversario número 25. O sea, tenía que hacer un bótate estos 25 años. Y como yo soy la de programación y actividades, toda esa carga me tocó a mí. Se podrá imaginar, el pastor se le ocurrió la brillante idea de celebrar todo el mes de mayo. O sea que todo el mes de mayo teníamos invitados. Se le preparaba el almuerzo, yo salía de aquí a ayudarle a Luri y al pastor, a servirle al pastor que estaba invitado. Allá le servían, compartían, me iba para mi casa ya un poquito cansada. O sea, eso empezando uno está livianito, pero luego que va azotando. Entonces, viene luego el último día del domingo, donde era el cierre, donde íbamos a tener el coro de la iglesia Santa Juanita, que íbamos a tener mucha visita. Había que tener el bizcocho, o sea, muchos detalles a última hora, el recordatorio que se le iba a dar a cada uno de los que nos acompañaran en este evento tan grande de nosotros celebrar los 25 años. Y en medio de todo eso, estuvimos bregando con la decoración también. Ahí le doy las gracias a David y a Madeleine que me ayudaron a decorar tanto aquí la iglesia como el anexo también, ¿verdad? Que lo decoramos con muchos 25. O sea, estábamos felices porque íbamos a celebrar esos 25. Pero yo estaba histérica, ¿sabes? Porque el pastor me dice, van a venir como 200 personas. Y yo, ¿qué pastor? 200 personas para servirle a esas 200 personas. Pero gracias a Dios no llegamos a los 200, pero los que vinieron se sintieron tan bien. Bueno, que quedaron tan bien que dijeron, la próxima nos invitan, que queremos compartir con ustedes. Porque se sintieron como que estaban en su casa. Mire, y el bizcocho, eso se fue casi todo. Y los que vinieron de visita iban también cargando con su pedacito de bizcocho. Nosotros decíamos, pero si nosotros mandamos a hacer un bizcocho para 200 personas y casi ni dan. Y entonces cuando después vimos que se iban a la visita de foro, iban cargando con su pedacito de bizcocho. Pero gracias a Dios, yo pude ir a mi casa y dije, Señor, ya terminé esta jornada. Pero me quedaba entonces el mes de junio. El mes de junio vine aquí también a ayudar en la escuela bíblica de verano. Una semana, y yo decía, ay Señor, yo creo que yo no puedo más. Luego tenía la actividad de padres y madres también a
acabando una cosa tenía la otra también. Había que decorar allá detrás, a ver qué se le iba a dar de comida. Lo que íbamos a hacer, porque llamamos a unas personas, no nos respondieron. O sea, fue verdaderamente que cuando uno trabaja para las cosas del Señor, uno sufre mucho estrés, ¿sabe? Y mucho cansancio. Yo le decía, mire pastor, por favor, yo necesito que me den un spa para yo poderme ir a relajar y todo este cansancio que tengo. Me dice, no te apures, que ahí hay unos asientos que vibran. Yo te voy a dar un besito para que... Y yo, gracias pastor, mi querido pastor, por ese spa que me está ofreciendo. Pero con esto les quiero decir que cuando uno se mete con el Señor y en las manos del Señor y trabaja para el Señor, Él te da el descanso, las fuerzas, la energía para tú poder seguir trabajando. Y luego ya, yo no tengo 15 años ni 30 años tampoco, ¿verdad? Y aparecen a veces las dolamas, había veces que no me podía ni parar en mi casa, pero yo, ay Señor, en tu nombre, yo voy a caminar, olvídate que tengo todavía muchas cosas que hacer. Pero hay una gran satisfacción verdaderamente cuando uno trabaja para el Señor. No sé, como hay muchas personas que no les gusta trabajar para el Señor, pero en verdad es un privilegio uno poder trabajar para las cosas del Señor. Bueno, dice que muchas veces nos preguntamos, ¿qué toque del Señor tengo? ¿El Señor me habrá tocado alguna vez? ¿Cómo sé que el Señor está sobre mí? Mira, a veces son palabras necias que nosotros mismos nos hacemos y nos preguntamos, ¿saben? ¿El don que tengo será genuino o solo me lo he copiado? ¿Me caí al piso cuando oraron porque Dios me arrojó al suelo o yo me tiré? ¿Será que tengo un ministerio o los demás tienen un ministerio y yo solo soy un mero observador? ¿Por qué en mi vida cristiana la siento legalista o seca? ¿Dios me dará eso que me prometió? Todos nos hemos hecho alguna vez estas preguntas, ¿verdad que sí? Nos hemos hecho estas preguntas, ¿verdad? Conocer estas nos hace mal a nuestra autoestima. Pensamos que no nacimos para esto. Queremos que siempre algo pase. Queremos lograr los objetivos a como dé lugar. Hacer grandes proezas, ser reconocidos. Nos decimos, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué me has dado, Señor? Y aquí venimos entonces y nos ponemos a soñar. Y hay que a veces despertar de ese sueño, ¿sabes? Y decimos, soñé con algo mejor. La mujer que tengo no es la mujer de mi sueño. A lo mejor estaba soñando con una actriz que vio en alguna película o en alguna novela, ¿verdad? Bien cuidadita, no la doñita que tiene en su casa, ¿verdad? Sino que él soñaba otra cosa. Por eso le digo que a veces tenemos que despertar de ese sueño. No podemos seguir durmiendo todo el tiempo. Y no se crean que le estoy tirando solamente al maridito, sino que también la mujer dice, no soporto mi marido, no es el hombre que soñé. También parece que vio algún actor, ¿verdad? Bien elegante, bien acicaladito, bien flaquito, y a lo mejor el maridito que tiene está piconcito, está gordito. Dice, ay Dios mío, esto no fue con lo que yo soñé, ¿verdad? El trabajo al ministerio es lo que ocupa mi tiempo. O sea, que siempre buscamos a quién echarle la culpa. Porque como la culpa es tan fea, nadie la quiere, ¿verdad? Siempre estamos buscando excusas y a quién echarle la culpa. Y dice, el ministerio toma todo el tiempo. No es lo que yo había soñado. Yo no sé qué era lo que estaba soñando, ¿verdad? Soñaba con ser un gran empresario, con una persona de mucho renombre, y me siento estancado. No recibo el amor por parte de mi familia y mis amigos. Me siento frustrado o frustrada. Sí, porque enseguida
cuando estamos soñando, enseguida venimos y decimos, ay, mi familia, yo no sé, es tan culpable de tantas cosas, mira, que mi familia no me quiere, ni mis amigos tampoco. Y a lo mejor eso es mentira, su familia lo quiere, pero como usted está en esos sueños y en esa frustración en la que se encuentra en esos momentos, decimos, me he estancado, porque he cometido algún error. ¿Hasta dónde voy a crecer? Usted crece hasta donde usted quiere, porque nadie le va a dar el crecimiento, porque nadie se va a poner en los zapatos suyos para que usted crezca. Usted busca por usted para usted crecer por las cosas de Dios. Muchas veces nos hacemos esta pregunta porque verdaderamente nos encontramos en alguna crisis bien grande, ¿saben? Por eso es que hacemos todas estas preguntas y no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque son palabras necias, como decimos. Muchas veces lo que estamos pensando y lo que estamos soñando. Estamos en una crisis bien grande, porque en medio de esa crisis también nos hemos apartado de la presencia de Dios, nos hemos dejado a Dios a un lado. Pero, ¿qué significa gracia? Gracia es ayuda sobrenatural otorgada por Dios al hombre. Es otorgada a Dios por el hombre. Pero ¿saben una cosa? Que no debemos conformarnos con la gracia solamente. Necesitamos vivir con la presencia de Dios. No solamente por la gracia, sino que necesitamos la presencia de Dios, de estar su rostro junto al mío. Y buscarlo constantemente. No cuando yo lo necesito nada más, que estoy pasando por una crisis, o estoy pasando por un problema, o estoy pasando por una situación económica. No es ese el momento solamente de buscar de la presencia de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios diario. ¿Qué es presencia de Dios? Presencia de Dios es estar delante del Señor. Estar ahí humillado ante Él y buscarla, esa intimidad con el Señor. En la presencia de Dios, mire, somos cambiados. Y todas esas preguntas y todos esos sueños los echamos a un lado y vemos la realidad de las cosas. Porque nuestro rostro resplandece cuando estamos bajo la presencia del Señor. Cuando tú estás en la presencia de Dios en oración, en búsqueda de su presencia, tu rostro cambia. Moisés estuvo tanto tiempo con Dios que se le pegó lo de Dios. Porque, ¿verdad? Cuando Moisés salía de la presencia de Dios, resplandecía. Y se notaba la diferencia de cómo entraba a cómo salía. Y para poder tener una visitación de Dios, tenemos que pasar tiempo en su presencia, porque de la presencia de Dios es que vienen los tiempos del refrigerio. Porque en la presencia de Dios, cuando estamos cargados por las cosas del diario vivir, cuando estamos en esas crisis, ir ante la presencia de Dios es descansar en Dios. Él nos hace descansar y bajo su presencia es que tenemos que poder solucionar todas esas crisis, todas esas situaciones, todos esos problemas que tenemos cuando estamos bajo la presencia de Dios. La presencia de Dios nos transforma, porque toda nuestra vida cambia y las cosas malas que hacíamos ya no las hacemos más. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Somos cambiados radicalmente. Si la presencia está contigo, significa que Jesús está delante de las personas a las que tú le hablas, a las que tú le llevas el mensaje. En donde todo lo que toque es
donde Dios quiere que tú vayas. ¿Cuánto ansías la presencia de Dios? Nosotros debemos ansiar esa presencia de Dios constantemente, buscarte su presencia. Y esta presencia de Dios solo viene de Él, porque nada ni nadie te puede dar su presencia. Solamente Dios es el que puede dar tu presencia. No seamos uno más de tantos miles que pasan por este mundo sin la presencia de Dios. Qué pena, ¿verdad? No seamos un imitador de otro. Te usará Dios porque hay pocos obreros. Harás contacto y tendrás un relativo éxito. Tendrás casas, autos, empresa, etc. Pero tú sabrás que Dios no está contigo. Como creyentes, muchas veces nos encontramos dudosos, que muchas dudas vienen a nosotros los cristianos. Y conociendo muchas veces y teniendo experiencias con el Señor, muchas veces dudamos de Él. Vivimos desanimados, no hay ánimo en nosotros, no hay el deseo de orar, no hay el deseo de ir a la iglesia, no hay el deseo de leer la palabra, no hay deseo de nada. Estamos, mire, fatal. Nos desconectamos de todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Y qué sucede en este transitar? Nos estancamos. Lamentablemente nos estancamos porque la presencia de Dios no está con nosotros. Nuestro deseo de tener la presencia de Dios debe ser como cuando nos desesperamos porque estamos bajo el agua, dentro del agua, ¿verdad? Que usted se sumerge dentro del agua y usted trata de respirar y no puede. Así mismo debe ser el buscar la presencia de Dios, que haya ese deseo, ese ánimo de nosotros estar bajo la presencia de Dios y de buscarlo constantemente. Pero para buscar esa presencia de Dios debemos quitarnos los agravios. Hay muchos agravios en nuestras vidas. Los agravios eran pequeños recuerdos sentimentales de la vieja vida en Egipto. ¿Saben que ellos se pasaban los israelitas recordando? Las comidas que tenía allá, que si esto que yo tenía allá. Pues mire, nosotros muchas veces tenemos que olvidarnos de esos sentimientos que han quedado atrás. Son las pequeñas grietas que producen los grandes derrumbes. Eso, cuando nosotros empezamos a recordar que aquel tiempo era mejor que el que estamos ahora. Dios quiere que ese hábito oculto que hay en tu vida desaparezca para poder venir la presencia de Dios a tu vida. Y entre ellos tenemos los insultos. Muchas veces nos gusta estar insultando. Muchas veces nos gusta estar ofendiendo a nuestro hermano, ofendiendo a nuestro vecino, insultando a nuestro vecino, porque el perro está ladrando de noche y no nos deja dormir. Mire, hay que quitar eso de nuestras vidas, eso de los insultos, las mentiras. ¿Cuánto a veces nos gusta a nosotros mentir? Porque bajo esas mentiras empezamos a decir, sí, una pequeñita mentira nada más. Mire, sea pequeña, sea mediana, sea grande, es pecado. Es pecado el mentir. Tener un carácter demasiado fuerte. A veces en la crianza de nuestros hijos, ese temperamento, ese carácter que tenemos para criar a nuestros hijos, de no hagas esto, no hagas aquello, no hagas más aquello, no hagas más allá. O sea, solamente el niño, yo creo que lo primero que aprende a decir es no. Porque lo escucha tanto que mire, eso es lo primero que empiezan a escuchar. Tenemos que quitarnos el orgullo, que somos orgullosos y ese orgullo tiene que desaparecer de nuestras vidas. A veces somos egoístas
reconocer esa violencia. A veces somos adúlteros o adúlteras. Les fallamos a nuestras esposas, les fallamos a nuestros esposos. Porque antes se decía que los esposos eran los que fallaban, ¿verdad? Que eran adúlteros. Pero hoy en día nos encontramos en una sociedad donde también la mujer es peor que el hombre. Lamentablemente. Lamentablemente. Tenemos que orar mucho por esa sociedad desde afuera que no conoce del Señor. Nos encanta el chisme. Vamos a ver qué pasó allá, diache. Y empezamos por ahí, le saltamos un chisme que olvídese, que se lleva enredado a media humanidad. Y hay que tener mucho cuidado con los chismes. Somos autosuficientes. Queremos hacer todo por nuestra cuenta. A veces echamos a Dios a un lado, como cuando nosotros tenemos una situación o tenemos algo que hacer, donde primeramente tenemos que consultar es con nuestro Dios. ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios aprueba sobre eso? ¿Estoy bien? No que nos creamos que solamente somos nosotros. Olvídate, fuerte. Y vamos a ir a llevarnos a todo lo que encontremos de frente. No. Hay que buscar la dirección primeramente de nuestro Dios. Por eso muchas veces, como decimos vulgarmente, metemos la pata. Y a veces no metemos una, metemos las dos. Y entonces, ¿qué trae eso? Las consecuencias. Trae consecuencias que después nos ponemos a pensar y decimos, Dios mío, ¿por qué yo hice esto? Mira las consecuencias que tengo yo ahora. Y tenemos que entonces arrastrar también con las consecuencias. Y por ahí seguimos. Y tenemos que, ¿verdad?, despojarnos hoy en su presencia y se queme ese hábito oculto que te atormenta y hace que tu vida decaiga, impide que se manifieste la presencia de Dios. Viendo la Biblia nos muestra que David, en el momento en que le mostraron el pecado que había cometido, ¿usted sabe el pecado que David cometió? Al mandar a Usías, porque le gustaba a la mujer de Usías, lo mandó al frente de la batalla para que lo liquidaran y él poderse quedar con la mujer de Usías. Pero cuando David se dio cuenta del pecado que había cometido y que le habían dicho, mira el pecado que tú has cometido, David en ese momento pide, Señor, que no se vaya tu presencia de mí. Fue lo primero que pidió. Él no pidió por el reinado, él no pidió por otras cosas, sino que pidió que la presencia de Dios no se fuese de él. No estamos condenados por el pecado que acabamos de cometer, siempre y cuando pidamos perdón a Dios y ansiemos su presencia en nosotros. Cuando hay presencia de Dios, se siente su gloria. Arreglemos nuestras relaciones personales como nuestro matrimonio. ¿Por qué hay tanto fracaso en los matrimonios hoy en día? ¿Por qué? Porque las relaciones personales de ese matrimonio muchas veces están peleando constantemente, peleando por boberías, peleando y sacándose, como decimos, los trapitos al sol uno al otro. Cuando ha pasado tanto tiempo donde tú has estado compartiendo con ese hombre o con esa mujer. Mire, las relaciones, cuando están, que usted ve que hay algún fallo, busquemos de la presencia de Dios y vayamos ante nuestro Señor, que nos diga qué debemos hacer con nuestro matrimonio, qué debemos hacer, irnos en oración, llegar a un acuerdo, reunirse con su esposo o su esposa y hablar tranquilamente de la situación por la cual usted está atravesando. El dialogar es lo importante y es lo que hace falta en nuestros hogares en el día de hoy. Porque no hay comunicación. No hay comunicación. Cada uno por su lado. Cada uno para allá. Ya no es como antes que nos sentábamos todos en la mesa. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa
No, arrancamos cada uno con el trapo en la mano y el vasito de jugo, de refresco o de agua, nos vamos para el cuarto a ver televisión. Con ese es que nosotros dialogamos, con el televisor. Y es bien importante para que un matrimonio se fortalezca y un matrimonio pueda salir hacia adelante, hace falta la comunicación. Los novios, mire, aprenda a conocerse bien, primeramente antes de dar el paso. Porque muchas veces nos conocemos y ya a los 3 meses nos casamos y al año estamos divorciados. Porque no era lo que yo estaba buscando, o él no era lo que estaba buscando, o no es lo que yo pensaba, y ahí viene ya el rompimiento del matrimonio, del noviazgo. Con tus padres. Tenemos que aprender a respetar a nuestros padres. También con tus hijos. Y los hijos tienen que respetar a los padres. O sea que esto es de parte y parte. Y no es porque lo diga yo, sino que lo dice la palabra. Que nosotros tenemos que respetar a nuestros hijos, pero nuestros hijos también tienen que respetarnos a nosotros. Ustedes saben el caso de hace poco tiempo del padre que le cayó martillazos al hijo. O sea, hay que buscar, a veces hay que buscar qué es lo que está pasando en ese hogar. Que es una falta de respeto. No defiendo a ninguno de los dos, porque es una falta de respeto del padre al hijo como del hijo al padre. O sea, que aquí son culpables los dos. Tenemos que aprender ese respeto. Tenemos también que tener buenas relaciones con nuestros hermanos de la iglesia. Es bien importante uno relacionarse con nuestros hermanos, porque esos hermanos son los que a ti te mantienen a veces los brazos en alto, porque esos hermanos son los que están orando por ti y están pendientes de ti. A veces nosotros tenemos que estamos solos aquí de pasada, estamos viviendo aquí en Ponce y nuestra familia no está cerca, pero tenemos la bendición que está cerca nuestros hermanos de la iglesia, porque esos son nuestra familia y son los que muchas veces, sin tú saberlo, oran por ti, porque te ven triste, porque te ven que tú estás pasando por una situación difícil en tu vida. Esos son los que te apoyan en todo momento. Así que hay que tener buenas relaciones también con nuestros hermanos. Tienes que tener buena relación también con tu jefe en el trabajo, porque mire, las malas relaciones con tu jefe en el trabajo pueden costarte que tú te quedes sin el empleo. Hay que tener buenas relaciones. Y cuando hay algo en el trabajo que no nos gusta del jefe, ir donde él y hablar con él, cara a cara, no ponernos a chismear y hablar del jefe por detrás. O sea, que... Y hay otras cosas, mucho más, que si seguimos aquí, no terminamos, ¿verdad? Pidamos perdón, porque qué difícil es pedir perdón cuando ofendemos a alguien. Es bien difícil. Pero tenemos que hacerlo por lo que hayamos hecho. No dejemos que cualquier contaminación estorbe la presencia de Dios. Aprendamos a pedir perdón, porque cuando tú te humillas y pides perdón, tú sientes la gracia y la presencia de Dios en tu vida. Pero si te quedas con eso en tu corazón, mire, eso te va a destruir poco a poco tu vida. Y tu vida cristiana, tu vida de oración, porque eso te va a impedir el acercamiento a Dios. Tenemos que ser bien sabios y tenemos que pedir a Dios que nos perdone y a esa persona también que nos perdone por lo que le hemos hecho. Dios te dirá lo que tienes que hacer. Y a veces no es que oremos más tiempo o ayunemos más tiempo. Él nos debe decir qué hacer. Deja que tu ego muera y que Cristo dirija tu vida. Que sea Cristo el que dirija. Que tu ego, mire, muera, para que entonces
de Dios, cuando tienes la unción de Dios, tú dices lo que Dios quiere que tú digas. Sus objetivos son tus objetivos. Te mueves y la gloria de Dios se mueve contigo. Decimos que debemos dedicar un tiempo para encontrarnos con Dios. Hoy, aunque sean 5 minutos o 10 minutos o más, porque necesito conocer a quién le estoy cantando, a quién le estoy orando, a quién le estoy pidiendo y de quién estoy hablando cuando voy a hablar de Jesús. Hay muchos que están alabando, miren, y orando 5 horas. 5 horas diarias no es la cantidad de lo que tú ores. Porque muchas veces, muchas personas te dicen, Tiache, me vi todas las películas de Jesús. Pero en verdad, no tienen un minuto de intimidad con Él. No es conocer. No es conocer de Dios, es estar en la intimidad, en la profundidad de esa intimidad personal con Él, para que Él te pueda bendecir, para que Él te pueda ayudar en tus situaciones y en que tú también poderte sentir gozoso de que has estado ante la presencia de Dios. Porque qué satisfacción tan grande tenemos cuando vamos ante la presencia de Dios y Dios nos toca y sentimos que Él está en nosotros. Eso es una satisfacción bien grande y una alegría inmensa el de decir, Dios me ha tocado en el día de hoy porque yo he estado ante la presencia de Él. Para no sentirnos frustrados hay que ser muy sinceros y reconocer que cuesta trabajo orar. Y no me digan que no. Cuesta trabajo orar. Dios lo sabe. Si alguien cree que llegará al nivel de que ya no te va a costar orar, estás equivocado. Estás equivocado. Ya que es más divertido para uno sentarse a ver televisión, ya irnos al cine, hablar por teléfono, dormir, que orar. Por eso tenemos que ser fuertes y no dejarnos dominar por estas cosas que nos llaman la atención y nos distraen. Que aunque sea, hay días que uno está, olvídate, que está directo, como dice uno, y va ante la presencia de Dios sin ningún trabajo. Pero hay días que hay una vacancia bien grande en nuestras vidas que nos da trabajo de ir de rodillas ante la presencia de Dios. Ahora sí, si tenemos un problema, una situación, mire, estamos ahí, taque, pero pasa la situación que nos ha llegado a nuestras vidas y nos olvidamos muchas veces de ir ante la presencia de Dios y de buscar la presencia. Es más, no le damos ni gracias porque nos contestó la petición que nosotros teníamos ante su presencia. A veces somos bien ingratos, ¿saben? Cuando Dios nos bendice y Dios le gusta bendecir, y aunque tú no buscas la bendición, Dios te bendice. Disfrutas ayunar, como estábamos hablando esta mañana en la clase sobre el ayuno. Nosotros tenemos que ayunar también y tenemos que buscar de la presencia de Dios bajo el ayuno. Y en verdad que cuando nos tenemos que esforzar porque nos cuesta trabajo el ayunar, es decir, yo estar pasando hambre con tan buena comida que tengo ahí, y a veces uno tiene que hacerse fuerte para uno ayunar y ir ante la presencia de Dios. La presencia de Dios no está limitada a 2 o 3 personas, es para todo aquel que lo desee, de que la presencia de Dios esté en sus vidas, el ser tocado por Dios. Dios siempre pide
de fe para bendecir después. Demos de lo poco que Dios nos pide. Dios nos pide amor, nos pide gratitud, servicio. ¿Cuánto nos cuesta a veces servirle a Dios? Nos cuesta también mucho trabajo el de servirle a Dios. Pero es una satisfacción bien grande cuando nosotros nos sometemos y vamos y servimos a Dios. También debemos confiar en sus promesas. No importa lo que veamos a nuestro alrededor. Confiemos siempre en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él quiere que estemos siempre cerca de Él, porque Él quiere acompañarnos siempre y darnos descanso. Va a recibir la presencia de Dios a través del amor de Dios, tocándome. Debo de ser transparente y reconocer delante de Dios mis malos hábitos. Aquí es donde Él empieza a sanar nuestras vidas, a restaurarnos y darnos libertad. Liberarnos de todos esos malos hábitos que puedan haber en nuestras vidas. Solo si estamos en la presencia de Dios diariamente, seremos cambiados a la imagen del Señor por el Espíritu Santo. Pero la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. El de poder nosotros estar bajo el amparo, bajo la protección de Dios. Y de que Él sea el que viva en nuestras vidas. Pero tenemos que cambiar también. Y tenemos que proponernos buscar de la presencia de Él para que Él nos cubra en todo momento. Para que nosotros podamos vivir en esta vida donde hay tantas dificultades, tantos problemas, tantas situaciones en nuestras vidas. Pero Dios está en medio de cada una de esas situaciones. Dios está buscando tocarte a ti en forma bien especial. Dios está